bien, vamos a leer entonces, vamos a buscar la palabra del Señor en el capítulo 7 de San Mateo. Capítulo 7 de San Mateo. Y vamos a entrar al tema que el Señor nos ha dado para hoy. Leamos los versículos 13 y 14. 13 y 14. ¿Cómo dicen? Y San Juan 14:6, ¿qué dice? Búsquenlo a ver. Amén. Ahí nos vamos a basar en la enseñanza que el Señor me ha mostrado para compartir con ustedes. Vamos a orar. Terminando la oración, pido que al grupo de alabanza vamos a cantar dos coros. Ustedes se lo saben bien. Primero es ese que dice... Perdonen que a mí se me está olvidando. Tengo un himnario por aquí personal. Sí. Hermano, uno con tantas cosas en la mente, demasiado está uno. De gloria en gloria te veo. Y lo vamos a unir con ese que dice, quiero levantar mi voz. Amén. Oremos al Señor. Padre celestial, te damos gracias, Señor Jesús. Oh, gloria a tu nombre, te alabo, Señor, glorifico tu nombre santo, Señor Jesucristo. Oh, bendito Salvador, te damos gracias. Esperamos, Señor, que en este día nos hable, nos ayude, Señor, en todas las cosas. Bendito tu nombre glorioso, Señor. Habla a tu pueblo, Señor. Guíanos en el estudio de tu palabra, Señor Jesús. Alabanzas a su nombre santo. Quédense de pie, vamos a cantar en compañía de los hermanos y hermanas. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber de ti. Más que andaremos, quebrántame, transformame,
Aleluya, aleluya. Adoremos, aleluya. Un momento especial para adorarle. Mis manos. Aleluya, Jesús. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor. Solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia, en adoración. Señor Jesús. aleluya. Alabanzas a Jesús. Quiero levantar mi voz, Alza, Señor. ofreciendo a ti mi vida. En santidad y
amén. Aleluya. Bendito el Señor Jesús. Alabanza al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, gracias al Señor. Qué maravilloso. Bueno, uno que tiene el Espíritu Santo, cuando oye la iglesia cantando así, uno siente, ¿no?, que hay algo agradable. Cuanto más el Señor, que Él espera de su pueblo aquí en la tierra. Todo lo demás, en su gran mayoría, son cosas que ofenden a Dios. Las palabras, los pensamientos, los hechos, todo. Pero Él tiene un pueblo en la tierra que lo adora, que lo reconoce. Amén. Y eso es muy importante. Bueno, el domingo pasado, recuerden que estábamos hablando sobre lo que es la alabanza, ¿no?, la adoración al Señor. Que la Biblia convoca, dice, al cielo y la tierra, el mar, los árboles, todo, las aves, las bestias del campo, sí, toda la creación adore al único que se merece la gloria y la alabanza. Amén. Pero decíamos que solo el ser humano es el que está capacitado para adorar con entendimiento, que sabe a quién le adora. Bendito el Señor. Vamos a hablar entonces esta mañana, a mirar un tema que me parece muy interesante, por eso lo traigo. Uno en sus meditaciones, Dios le va mostrando las cosas que se necesitan. Vamos a tratar sobre conociendo el camino de Dios. Amén. Conociendo el camino de Dios. Le voy a hacer un preámbulo porque este tema llegó a mi corazón. Quiero decir que observando todo, ¿no?, este tiempo en que estamos, yo recuerdo que cuando yo me entregué al Señor, que hace más de 40 años, encontrar un cristiano evangélico, eso era difícil. Y al que encontrábamos estaba sufriendo burla, menosprecio y persecución. Pero hoy no, hoy tan conocidas las iglesias evangélicas. Hay hasta cadenas de radio internacionales y nacionales que transmiten las 24 horas, cadenas de televisión las 24 horas, iglesias por todas partes, en cualquier esquina, en cualquier cuadra se encuentra un rótulo que dice iglesia. Entonces está muy conocido esto. Yo venía comentando con algunos pastores, con los hermanos del consistorio, veníamos hablando que en las películas y telenovelas de años atrás, cuando iban a presentar a algún religioso, presentaban un sacerdote. Y si era crítica también. Pero ya están presentando pastores también. Somos tan conocidos ya que ya presentan pastores en las telenovelas. Entonces estamos tan conocidos. Para mí, en vez de creer que es un avivamiento, que es algo como un avance muy grande del Evangelio, para mí yo pienso, según la Biblia, que es peor lo que está pasando ahora. Porque hay una gran confusión de la gente. Que la gente no sabe hacia dónde ir. Y para ilustración de todos, y mayormente para las visitas de esta mañana, quiero decirles que, ¿qué pasa cuando una persona, cuando alguien es un ministro, un ministro del Evangelio, un predicador o un pastor? Tiene que ser una persona que ha salido dentro del orden de Dios. Porque la Biblia dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Y la Biblia dice que nadie, ni los sacerdotes judíos, ellos mismos se hicieron sacerdotes, no, sino que el Señor los hizo sacerdotes. Y a los pastores, Dios es el que los llama para que sean pastores. Y dice que el mismo Jesús, al nivel de hombre y como sacerdote, dice que Él no se hizo tampoco sacerdote a sí mismo, sino aquel que le dijo, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero hoy en día hay gente que ellos mismos se nombran pastores, se nombran predicadores, se nombran apóstoles en cualquier parte,
La gente que no conoce pasa por allí, ve una iglesia, pero lo que no sabe es la historia de aquel que fundó la iglesia. No sabe que ese que fundó la iglesia posiblemente se rebeló de su congregación y desobedeció a sus superiores. Amén. Yo digo aquí a toda esta iglesia, y yo sé que la iglesia de Santa Marta está tan educada y tan enseñada que saben que esto lo tienen claro. Amén. Bueno, dijeron amén, pero ahora les digo qué es lo que es. Amén. Vea que si cualquier ministro que esté aquí en este púlpito como pastor, por mucho que ustedes lo quieran, porque verdad uno se compenetra mucho con la iglesia y la iglesia con nosotros, porque está el amor de Dios en medio nuestro, pero si el pastor un día se comienza a salir de los verdaderos caminos de Dios, por mucho que lo quieran, ustedes no podrán seguirle su camino. Porque aquí no se está fundando una iglesia para el hombre, ¿no? Porque el hombre no tiene iglesia. El que tiene iglesia es Jesucristo. Porque fue el que murió para fundar su iglesia. Nosotros los pastores somos personas que Dios nos ha concedido ese privilegio de pastorear sus ovejas. Eso es todo. Amén. Y dice que lo hagamos voluntariamente, que lo hagamos con ánimo pronto, que no lo hagamos quejándonos. Todo eso lo dice la Biblia. Que sirvamos con honestidad, que sirvamos con honradez, con amor. Eso es lo que nos pide el Señor. Por eso cuando le preguntó al apóstol Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Estos eran los otros apóstoles. Porque una vez le dijo el Señor, Jesús dijo, esta noche me tomarán en manos de pecadores, me escarnecerán, me insultarán, me crucificarán, y todos vosotros se van a escandalizar y me dejarán solo. Entonces dijo el apóstol Pedro, Señor, aunque todos se escandalicen y te dejen, yo no, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Entonces, el Señor que conoce los corazones, porque no es nada la palabra que sale, sino lo que está en el corazón. El Señor sabía que Pedro no estaba listo para lo que estaba diciendo. Le digo, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Amén. Y se cumplió al pie de la letra. Por eso uno no puede andar como basándose en los méritos de uno, en la fuerza de uno, en la capacidad, en los talentos. No, uno está en pie por la pura gracia del Señor. Amén, alabanzas al Señor. Ya saben ustedes que la lección para el apóstol Pedro fue muy amarga, muy terrible, de tal manera que cuando el gallo cantó, ya lo había negado 3 veces. Dice la Biblia que hasta maldijo, yo no conozco a ese hombre. Eso fue terrible. Ahí donde uno ve las cosas, bueno, pero ¿cómo el apóstol Pedro se salvó? ¿Sabe por qué? Porque el que conoce lo más profundo del corazón y de la conciencia es Dios. Él sabía que el asunto fue grave en gran manera, pero Dios que conoce el corazón. Amén. Seguramente que en sus palabras había una sinceridad. Lo que pasa es que no estaba preparado para cumplir eso. Y el Señor se lo enseñó. Amén. Alabanzas al Señor Jesús. Entonces, hermanos, todo este movimiento que hay en todo el mundo, cristianos por todas partes, ya son muy comunes, pastores por todas partes, y hay una profecía, bueno, una no, muchas profecías, pero me acuerdo de esta que dice el apóstol Pablo. Él dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Eso es para ahora, para este tiempo. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hay que tener los ojos espirituales muy abiertos para distinguir en qué estamos.
Por esto yo le puse este título, Conociendo los Caminos de Dios, porque yo estoy relacionando los caminos o el camino. La Biblia la menciona plural y también la menciona singular. Amén, porque los caminos son como los principios de Dios, ¿no? Los fundamentos que Él ha puesto en diferentes necesidades. Pero cuando ya viene Jesús dice, yo soy el camino, que ahí viene siendo el camino de la salvación. Amén. Entonces, ¿por qué lo relaciono? Porque cualquiera puede predicar y puede cantar y puede orar sin conocer los principios. Vamos a poner un ejemplo con la ingeniería, porque es que la palabra principio dice que es el fundamento de las cosas. Los principios son inamovibles, no cambian, son permanentes, no se pueden negociar, no se pueden cambiar. En cambio que los valores, que también son importantes, más bien surgen de la cultura, de la moral de cada comunidad. Amén. Así que los valores nuestros están basados en los principios. En los principios de Dios. Amén. Por ejemplo, los indígenas de aquí de la Sierra Nevada, ellos tienen sus principios, pero según su moral, ¿no? Y de ahí vienen los valores de ellos. Pero los principios nuestros son los de Dios. Por eso que la moral más alta que existe en el mundo es la moral, verdaderamente moral cristiana. Amén, gloria al nombre del Señor, porque está basada en las enseñanzas de Dios. Así que a una iglesia cristiana no hay que estarle predicando. Hay cosas que, por ejemplo, estamos por ahí preparando el plan estratégico de la iglesia y hay enseñanza de toda clase, pero sin dejar de lado lo principal, que es la formación del creyente en el camino de Dios. Y esa palabra camino de Dios significa mucho. Eso quiere decir que el camino de Dios no es cualquiera que inventó una religión, inventó su pensamiento, sino que tiene que estar basado en las Sagradas Escrituras, bendito el Señor, que es la que nos muestra de verdad el camino de Dios. Amén, bendito el Señor. Dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero esa es la palabra de Dios, no el concepto del pastor o del predicador. Hay cosas muy bonitas que no son malas, pero que no son los principios. Amén. Que pueden servir para la vida diaria, para la vida humana, pero una cosa es conocer por dónde vamos caminando. Un ejemplo. Vamos a hablar de un principio. Hablemos del principio de la autoridad. El hombre cristiano, pastor o creyente que conoce ese principio, se sujetará a la autoridad donde quiera que la vea. Y estará contento de estar bajo autoridad. Nunca estará procurando de estar suelto, porque lo que nos tiene unidos y hace que la iglesia permanezca unida es principio de autoridad, ¿no? Son varios principios, pero este es el principal, principio de autoridad. Todos bajo una misma dirección, como el cuerpo y todos los miembros dirigidos por el cerebro. Eso es bíblico. Amén, gloria al Señor. Ese es un principio y mire que de allí se desprende la enseñanza del cuerpo y los miembros del cuerpo. Y los miembros del cuerpo entre sí, primero tienen que reconocer que somos miembros los unos de los otros y que fuera del cuerpo no podemos estar con vida.
Porque el cuerpo, el miembro funciona dentro del cuerpo. Amén. Así que si yo dijera cualquier rato, bueno, ya estoy cansado aquí de estar todo el tiempo que me están trasladando cuando yo no quiero, y cualquier cosa me corrigen, y yo no quiero que me corrijan lo que yo estoy pensando, pero ahí viene la autoridad a decirme, no, mire, hermano Plutarco, ¿usted qué le está pasando? Me dijeron que usted está predicando tal cosa que no es bíblica. Oiga, pero es que a mí no me gusta que me estén corrigiendo. Te digo, me voy a salir de acá. Entonces todos esos hermanos amigos míos comienzan a decir, hermano, mire, hay un problema, hermano, que a uno aquí en esta iglesia no lo dejan prosperar. Usted sabe que yo soy un gran siervo de Dios, tengo tanto conocimiento. Y los hermanos comienzan, sí, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? ¿Verdad, hermano? Que hay muchas cosas malas en la iglesia. Y las va preparando para dividirlos. Y se los lleva. Pero ¿de dónde se originó la división? Se originó en no reconocer el principio de Dios, que es autoridad. Amén. Yo al principio lo desconoció. Yo les dije aquí, el 26 de junio del año pasado, aquí en este púlpito les dije, estoy recibiendo otra vez la iglesia de Santa Marta. Un día la recibí, eso fue 18 de diciembre del 98, del 97. Me olvidan las fechas especiales. En este púlpito recibí la iglesia y me dijeron, hermano Plutarco, usted va a pastorear esta iglesia para que usted la guíe, la enseñe. Fueron 6 años, casi 5 meses, hasta que vino la autoridad y me dijo, hermano Plutarco, hasta aquí, usted va trasladado. Hermano, estoy listo. Amén. Allá también me trasladaron en Medellín, de Bello a una iglesia en el centro de Medellín. Fueron 2 traslados. De pronto me dijeron, porque por allá por Florencia estábamos tratando un asunto allí de la venida de la oficina de la obra social a Medellín. Dice el hermano Álvaro, bueno, creo que va a haber que abrirte un espacio, le dijo el hermano Orbey, en Medellín. Alguien tendrá que moverse para que tú vengas. Y dije, no vieran de pronto tocar a mí en esta parte. Porque eso sí la regla es el presidente, secretario y vicepresidente. Bueno, quedó así la cosa. Al mes me llamaron, hermano Plutarco, su traslado está listo. Así fue. Amén. Me habían hablado como que de Bogotá. No, te vas para Santa Marta, otra vez, para Santa Marta. ¿Y a dónde? No, a la central. Por eso estoy aquí, porque una autoridad me dijo que viniera. Amén. Pero uno, esto que estoy diciendo lo está oyendo el Señor, aquí está Él, oyendo todo. Todo lo que yo diga aquí, lo que les enseñe, tienen que estar de acuerdo con la voluntad de Él. Tienen que estar de acuerdo con los principios de Él. Inmediatamente que el hombre comienza a ensalzarse, a enaltecerse y a mirar sus propios talentos y dones, el Señor sabe que ya que está mal el hombre. Dios comienza como a hablarle a uno, a hablarle y a hablarle para que no se desvíe, pero llega el tiempo en que no hay más remedio. Como por ejemplo, mirar a un hombre que está bajo autoridad. Un pastor tiene autoridad, primero la del distrito. Aquí el supervisor del distrito es autoridad sobre mí. Aunque yo soy del consistorio, pero en el distrito es una persona que está sobre mí en cuanto a autoridad. Eso es un asunto como un poco complejo, ¿no? Pero yo soy entonces, también por sobre él, también autoridad, pero en otro espacio de la administración. Parece que no me entendí. Sí. Bueno. Bueno. El supervisor. Amén. Está en el distrito, sí. Es el que administra los pastores. Por eso es que es tan importante que la iglesia tenga un ministro del evangelio, que sea un hombre que desde el día que recibió a Cristo ha sido un hombre obediente hasta el presente. Y que saben que está comprobado. Por eso que les he dicho que esta confusión de hoy es muy peligrosa para la gente.
muy peligrosa para los hermanos. Porque les ponía el ejemplo conmigo mismo para no nombrar personas. Me conocen a mí en todo el país como un pastor de la iglesia pentecostal. Más de 40 años es el pastor. He pastoreado, repitiendo aquí en Santa Marta, son 13 iglesias que he repetido en toda mi vida de ministerio. Si yo me llego a rebelar y comienzo a hablar mal de la iglesia, es fácil, porque por eso es que en una metáfora se dice que la iglesia, los creyentes son las ovejas del Señor. Esa es una metáfora que se usa ahí. Amén. ¿Qué quiere decir? Que las ovejas son animalitos indefensos. El pastor tiene que llevarlo al pasto. Tiene que guiarlas, y mire que el pastor no va detrás de las ovejas, va delante de las ovejas. Entonces, a cada una le pone nombre, las llama por nombre. Abre la puerta del redil y sale para el agua. Y allá van todas las ovejitas detrás de él. Luego las lleva a los pastos. Si viene una fiera, un lobo a comerse a un corderito, entonces él lo defiende. Y dice que cuando algunas ovejitas son un poco como rebelditas, cargaba una vara. El callado. Y hasta a veces, como era muy rebelde, hasta le partía la patica, ¡ta! Y entonces ya se quedaba todo. Entonces, si humillaba a la ovejita, después la curaba otra vez. Por eso que dice que las ovejas, el Señor Jesús en el capítulo 10 de San Juan dice que las ovejas no oyen la voz del extraño. Oye, cuando alguien es oveja, no oye la voz del extraño. Amén. A todas las llama por nombre. Bendito el Señor. Esa maravillosa metáfora. Por lo tanto, así como alguien las puede guiar, las puede conducir al buen pasto, las puede conducir a las aguas puras para que se alimente y cuidarlas, alguien también las puede desviar. Alguien usa su artimaña, su forma, y hay casos en nuestra iglesia bastante que han pasado, que alguien comienza a usar lo que se llama esa... Sí, artimaña, pero hay otra palabra que sería muy importante. Sí, está bien, pero no me vino la palabra que más exacta. Sí. Todo eso está bien. Gloria al nombre de Jesús. Bien, entonces la persona que no tiene bien claras las cosas, porque el creyente que ya está bien edificado, ¿no? Y ya conoce cuáles son los principios. Si, por ejemplo, si el ministro comienza ya a tener problemas con los demás, con la autoridad, y usted dice, bueno, esto está como raro, porque es que conocemos que la Biblia dice que tenemos que estar sujetos a la autoridad. Ya lo nota el creyente que está edificado. Dice, pero también está como raro esto, porque es que yo lo veo que está como quejándose, como que resentido. Y la Biblia dice que tenemos que tener paz con los hermanos. Amén. Son los principios. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. La justicia es la virtud fundamental que nos inclina a darle a cada cual lo que le pertenece. Le pertenece el respeto, se respeta. Amén. Todo, la justicia, eso es lo que indica. Por lo tanto, el que practica justicia está en un principio importantísimo de Dios. Porque Dios es justo, amén. Y precisamente el pecado consiste en eso. El pecado consiste en que el hombre, al apartarse de Dios, cayó en la injusticia. Todo lo que hace es injusto delante de Dios. Dice la Biblia que el pecado nos lleva a la condición que aún nuestras propias justicias, o sea, lo bueno que hacemos basado en nuestros propios méritos, dice la Biblia que son trapos de inmundicia delante de Dios.
No los pecados, sino la justicia que hacemos basados en nuestra propia justicia. Porque la justicia que nos sirve para encontrarnos con Dios no es la nuestra, sino la que Cristo nos dio muriendo en la cruz por nosotros. Amén, alabanzas al Señor. Cuando usted se presenta vestido de justicia, como dice aquel capítulo 5 del libro de Romanos, justificado pues por la fe. ¿Tenemos qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la justicia suya y mía, estamos vestidos de justicia, es la que Cristo nos atribuyó por la fe a nosotros. Amén. Entonces, todos estos son principios y la Biblia es muy clara en las cosas. La Biblia es clarísima en lo que son los principios en los cuales tenemos que estar con una convicción profunda, porque el estado de cada creyente debe ser eso, debe ser ese. Convicciones en los principios. Está convencido, los ha creído y nadie lo va a mover de ahí. Como en el caso cuando aquellos jóvenes hebreos, primero Daniel y luego otros 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, así los puso el rey de Babilonia, les puso ese nombre de dioses paganos, pero ellos tienen otro nombre hebreo. Daniel, cuando lo llevaron con otros jóvenes y le dijeron, bueno, el rey ha ordenado que el alimento para ustedes de ahora en adelante va a ser de la propia comida de él. Pero todas esas comidas del rey, que era un rey que no era del pueblo de Israel, era un rey pagano, un rey que no conocía a Dios, sus alimentos eran contrarios a los alimentos que comían los israelitas. Así que el profeta Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Qué se revela allí? Se revelan unas convicciones en unos principios. Sino que nuestro Dios nos dice que tal comida nos contamina, que no se debe comer. Amén. Será en el tiempo de la ley, ¿no? Bendito el nombre del Señor. Entonces le dice el hombre que los cuidaba, dice, no, es que si yo no les doy de la comida del rey, seguramente que lo van a ver ustedes muy demasiado extenuados, pálidos, débiles, entonces me van a matar, porque esa es la sentencia. Si yo no cumplo esto, viene la muerte. Si no, prueba con nosotros, creo que por 10 días. Prueba con nosotros, danos legumbres, pan, agua. Amén. Hermano, eso es lo que hace la persona que conoce los principios. Primero la muerte. Porque una convicción profunda, nadie puede cambiárselo a la persona. Los creyentes que cambian por cualquier cosa, esos no tienen todavía convicciones en los principios. No están firmes en los principios. Que cualquiera los convence. Que de pronto, por ejemplo, el creyente sabe que el dinero es tan llamativo a la gente porque se necesita tanto. Y la Biblia dice que no podemos ser deshonestos, que no podemos estafar, que no podemos mentir, que trabajemos haciendo lo que es bueno. Amén. Hay una cantidad de cosas que son trabajos, pero trabajos complicadísimos. Entonces el creyente dice, bueno, pero es que me voy a ganar, tengo una necesidad tan grande y me están ofreciendo 1 millón en una semana. O de pronto más. Y no, es que este mandadito por lo menos son 20 millones que vas a tener en el bolsillo. Vea, el creyente que está firme en los principios de Dios, eso no lo mueve absolutamente nada eso. Porque aprecia tanto su salvación y ama tanto a su Dios que él dice, no, yo no voy a fallarle al Señor. Porque si yo le fallo al Señor, el que me perjudico soy yo. Dios sigue igual, él no le pasa nada. Pero si yo me salgo de los principios, yo soy el que fracaso. Amén, bendito el Señor. El principio de la honestidad, de la honradez, de la justicia. Por eso el cristianismo no se compone
solo cultos y aplausos y alabanzas, aunque eso es tan importante, amén, bendito el Señor, sino es un estilo de vida. Son convicciones donde quiera que se pare, donde quiera que esté, amén. Gloria al nombre de Jesús. El principio, por ejemplo, del matrimonio. La Biblia es clarísima cuando dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y ahí sigue diciendo: ¿cómo puede comunicarse la luz con las tinieblas? ¿Y qué más dice? ¿Qué comunión hay entre Cristo y Belial? ¿Saben quién es Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces, por mucho que le llame la atención una muchacha, un creyente que tiene los principios, no tiene convicciones, si ve que cuando, como dicen modernamente ahora, que cuando la vio hubo como química, pero usted ve que no es creyente, dice: bueno, listo, esto está por aquí peligroso, no vengo más por aquí. Si así hace el creyente, así hace. Sí, porque él huye, por eso dice: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Si yo le preguntara aquí a algunos jóvenes acá y a hombres de edad, ¿no? También, si algún día le tocó huirle a una mujer, siendo hombres bien completos, ¿vio? Pero por los principios nos ha tocado huir. Amén. Hace cuando un hombre casado en la iglesia sale cayendo en pecado con otra mujer que no es su esposa, bueno, cae en pecado. Entonces uno se pregunta: bueno, esa persona, ese principio de Dios, de la fidelidad, ¿qué pasó con él? ¿No lo creyó nunca? ¿O lo cambió? Porque los principios son inamovibles, no se pueden cambiar, amén, no se negocian. Aquí tenemos este edificio que está en pie, ahorita nos subimos allá a 200 y allá nos aguanta el tercer piso, pero que hay unos principios de la ingeniería, amén. Cualquiera no puede, bueno, es que esto está fácil, yo veo que allá hay unas columnas y no, eso se hace fácil, vamos a echar aquí unas medidas aquí para hacer un templo, pero ignorando los principios se le cae el edificio, porque no es, esto tiene sus principios, ¿verdad? Porque me está oyendo el hermano Hernán, ingeniero civil. Amén, bendito el Señor. Todo tiene sus formas de hacerlo y sus principios bien claros. Así que el cristianismo no es un montón de cosas enredadas que no se sabe por dónde. No, esto tiene unas cosas claras, porque el proyecto de Dios es un proyecto clarísimo. Amén, alabanzas al Señor. Y eso tenemos que conocerlo a fondo. Cuando dice la Biblia que caminemos por el camino de Dios o los caminos de Dios, quiere decir los principios de Dios. Vamos a leer varios versículos. Tengan sus Biblias abiertas para que me ayuden a leer. En Éxodo capítulo 18, versículo 20. Busque un hermano ese para que lo lea. Y busque otro hermano, Deuteronomio 6, 8. Éxodo 18, 20. Y Deuteronomio 8, 6. A ver, ¿quién lo tiene primero? Una hermana también que lo pueda leer. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Amén. Ese es el Deuteronomio, Éxodo 18, 20. Mire qué maravilloso. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales
el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. O sea que Dios tiene las cosas, Dios es Dios de orden. No cristiano, pero sí nomás que porque cantan un culto, porque... No, es que la vida hay que ponerla en orden, amén. Y andar en los caminos de Dios, en los principios de Dios. Bendito el Señor. El otro versículo, a ver. A ver, ese no es mi hermana, ese Deuteronomio 8:6. 8:6, como lo dije yo al revés. ¿Qué dice 8:6? Amén, oiga eso. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Ese es otro principio. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Persona que no tema a Dios, hermano, no tiene nada. Porque por el temor de Dios, dice, los hombres se apartan del mal. Y el temor a Dios no es miedo a Dios, sino reverencia a Dios, respeto a Dios, amor a Dios. Amén, alabanzas al Señor. Por el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Por eso dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Amén. Aleluya, bendito el Señor. Oye, hay una escritura que me quedé pensando cuando la leí, que es en Job 26. Job 26. Son varios versículos, se los voy a leer yo, y ustedes miren en sus Biblias. Vamos a leer desde el versículo 5. Job 26:5. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El sol está descubierto delante de él, y el abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Oiga, aquí se adelantó la Biblia a la ciencia. Hablan que de un eje, el eje imaginario. Cuelga la tierra sobre nada, está comprobado. Ata las aguas en sus nubes. Oiga, y las nubes no se rompen debajo de ellas. No ven las nubes hasta que hay un momento que va a llover. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa. ¿Cuál será esa serpiente tortuosa, hermanos? Es aquí, estas cosas, oiga, es aquí estas cosas, solo son los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Este es un hombre llamado Job, que dicen los expertos en la Biblia, dicen que fue uno de los primeros libros, amén, de la Biblia. No porque esté acá, es orden. Es un hombre muy antiguo que tuvo experiencias. Y mire lo que dice Job al final. El hombre estaba inspirado por Dios, por eso está aquí la escritura. Pero mire lo que dice el versículo 14, que aplicándolo a nosotros hoy, ya es decir, no es aplicable a nosotros el 14. Pero sí nos está descubriendo unas cosas importantes. Dice que todas estas cosas de la creación, cosas tan maravillosas, que solo son los bordes de sus caminos. Amén. Quiere decir
que todo esto de la creación son como bordes de los caminos, pero los caminos son espirituales, son su voluntad, para que sus hijos caminemos en sus caminos. Pero dice el versículo 14, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Usted puede decir así como hoy, cuán leve es el susurro que hemos oído de él. No, hoy lo conocemos, pero bien conocido. Amén, bendito el nombre del Señor. Ese Dios que Job no lo tenía tan claro, él sabía que había un Dios y lo oraba y Dios lo bendecía y todo, pero no tenía la revelación que tiene usted y que tengo yo hoy. La Biblia dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Y cuando le preguntaron los apóstoles a Jesús diciendo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta, él le dijo a Felipe, que fue el que le preguntó directamente, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre? ¿O no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Estaba hablando de naturalezas, no de personas. Amén. Eso también es un principio. Nosotros tenemos un principio firme en nuestras convicciones, es que Dios es uno. En el sentido numérico. No es una unidad compuesta, sino numéricamente uno. Amén. Y toda la Biblia armoniza con esa doctrina. Dios es uno. Amén, alabanzas al Señor. Hay por ahí unas discusiones, hasta libros escritos. Hay un estudio que se llama la cristología. Hay libros grandísimos escritos y personas que profundizan y grandes teólogos. Pero hermano, cuando se meten a estudiar la cristología, o sea, ¿quién es Jesucristo? Si no tienen la revelación, van a navegar en un mar de confusiones que nunca van a llegar a la realidad. Amén. Pero el misterio está revelado, clarísimo. Amén. A ver, ¿qué dice usted, hermano pentecostal? Si usted lee donde dice Jesucristo, dice, mi Padre que me envió, mi Padre que está en los cielos. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Quién me contesta algo? Está hablando como hombre. Esa es, amén. Uno tiene que conocerlo, porque en la Biblia, es decir, cuando se utiliza la filosofía para explicar lo de la fe, hay una confusión tremenda. Lo que explica las cosas espirituales es el mismo Espíritu Santo a través de su palabra. Amén, gloria al Señor. Entonces Jesús dice, mi Padre que está en los cielos. Sí, bueno, pero mire, entonces ¿cómo es el mismo? Aquí está clarito, aquí mire que es otro. Pero lo que se está ignorando allí es la manifestación de Dios en carne. Amén, gloria al nombre del Señor. Por eso dice el apóstol, e indiscutiblemente grande es el misterio. Y el que se ponga a explicar el misterio no lo va a explicar nunca, porque un misterio es un milagro, amén. Y los milagros no se podrán explicar. Claro que sí, porque es que aparece Jesús, mire que cómo es el comienzo de él. Cuando la Biblia habla del Hijo, nunca está hablando, y usted lo puede buscar por toda la Biblia. La Biblia nunca se refiere a un hijo en el cielo desde la eternidad. Por eso la expresión hijo eterno no es bíblica. Porque el hijo tuvo comienzo. Nació, amén. He aquí que la Virgen concebirá, ahí está clarísimo. Y dará luz, ¿qué? Y se llamará su nombre
Mire ahora el nombre de ese niño que nació en Belén. Admirable. Ah, no, ese es el otro versículo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese es el gran misterio. Cuando alguien, por ejemplo, hay un hermano, muchas personas están confundidas, ¿no? Confundidas cuando la Biblia dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ese es Romanos 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, les explico qué quiere decir allí. Quiere decir que lo que demandaba la ley del ser humano era la justicia, la santidad. Pero la ley no pudo llevar al hombre a vivir así, porque la ley más bien lo que hace es que exige para dar. Amén. Si haces esto, te daré esto. Pero la gracia es todo lo contrario. La gracia da para esperar entonces. Amén. Lo que necesita el pecador es recibir a Cristo como su Salvador, nacer de nuevo por la fe en Cristo, y Dios lo va a preparar para que sea una persona firme en el Evangelio, santo, lleno de justicia, lleno de paz, lleno de amor, porque no son los esfuerzos humanos que nos llevan a eso. Es Dios que hace la obra en nosotros. Nosotros lo que ponemos es la obediencia a través de la fe. Y aquí estoy, Señor, tal como soy, con mis debilidades, con mi imperfección, con mis pecados, con todo lo que sea, pero creo en ti, eres mi Salvador. Así que transfórmame, sálvame. Él lo hace, amén. Él lo hace. ¿Cuántos lo creen y cuántos aplauden al Señor Jesús? Aleluya. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, oiga eso, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Ese versículo, para entenderlo, hay que tener un estudio bíblico, conocer la doctrina, los principios, porque los versículos no son aislados, siempre son complemento de otras muchas escrituras. Entonces, ¿qué han dicho algunas personas? Aún de los nuestros hay algunos. Dice, bueno, hermano, entonces la carne de Jesucristo no era igual a la nuestra, era como una carne espiritual. Pero el mismo Jesús desmiente eso. Cuando se presentó después de resucitado, ellos se asustaron cuando lo vieron. Dice, no, ¿por qué se asustan? ¿Por qué temen? Porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Amén. O sea que la carne es carne. Amén. Y ese es el gran misterio, que ese Dios Todopoderoso, para venir a salvar al ser humano y a estar presente en la raza humana, se vistió igualito que nosotros de carne humana. Lo que pasa cuando dice en semejanza de carne de pecado, no es la carne, el cuerpo. Es que la palabra carne en la Biblia tiene otra connotación que viene siendo la naturaleza pecaminosa que nos hace pecar. Semejanza de carne de pecado. ¿Qué quiere decir? Todos nosotros, por herencia desde Adán, traemos la naturaleza pecaminosa en nosotros, que es la que nos hace luchar. Y por eso que dice la Biblia, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El cristiano que se descuida en la oración, en la alabanza, en la lectura, alimentar su vida, puede caer en el pecado. Porque dice claramente, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bendito el nombre del Señor. Y también dice en Romanos 8:13, dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Será del cuerpo eso? No, no es del cuerpo.
Porque ¿cuáles son las obras de la carne? El cuerpo como carne, ¿no? Comemos, dormimos, trabajamos, eso no es pecado. Es la naturaleza pecaminosa que está dentro del hombre. Así que se presenta el hombre Jesús, un niño, nació igual como todos los niños. ¿Cuántos creen que nació igualito como nació usted y nací yo? ¿O fue diferente? Porque algunos piensan, no, es que ese niño estaba en el cielo y de allá se vino del cielo y se metió en el vientre de María. Pareciendo, no tomó sangre de María, no tomó nada. Esos son unos errores tremendos, porque es que la carne humana no es pecado. El pecado es la naturaleza que está dentro del hombre. Así que el que condena la carne, al contrario, la Biblia dice que la salvación nuestra incluye el cuerpo también. Amén. Lo incluye. Por eso será transformado, porque la carne y la sangre no podrán heredar el reino de los cielos. Se está refiriendo a eso sí, aquí a la carne humana. Entonces, nos transformará. Pues no vayas un poco de espíritu, sino que llevará gente en cuerpo, pero cuerpos espirituales. Entonces ahí han caído muchos en el error, y eso es quebrantar totalmente un principio, una revelación de Dios que es muy delicada. Amén. Porque el apóstol Juan es el que dice en su epístola, tercera epístola, él dice, porque muchos anticristos han salido por el mundo. Porque todo espíritu, porque hay que aprobar los espíritus, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es el anticristo. Y si alguno no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Mire que ese versículo también lo hemos utilizado mal. Llegó alguien a la casa, de pronto, no saben que usted es pentecostal, y llega de pronto una persona, un religioso católico. Vengo aquí a invitarlo a la catequesis. Dice, no, aquí no, en mi casa no. La Biblia me dice que no recibo a nadie. Un testigo de Jehová. No, de aquí en mi casa. La Biblia me prohíbe recibirlo. Pero lo que está diciendo es, en ese contexto, dice, aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. La gente ni siquiera entenderá eso. Es que era una doctrina de que surgió dentro de la misma iglesia. Que todavía los hay que piensan así, dicen, no, él no pudo ser carne como nosotros. Hay una doctrina evangélica que dice que venga el Espíritu Santo sobre un ser humano, tan pecaminoso que somos. Eso no lo creo yo nunca. El Espíritu Santo sobre un ser humano nunca vendrá. ¿Qué están haciendo con eso? Están negando la poderosa obra de redención de Jesucristo en la cruz. Porque el Espíritu Santo viene sobre las personas que por esa obra de la cruz han sido perdonados y justificados. El Espíritu Santo viene sobre los hijos de Dios. Es que esa es la gran obra. Porque si no tuviéramos remedio por ser tan pecaminosos, entonces figúrese, pero el remedio que se nos hizo es grande y perfecto. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El apóstol pregunta diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros. Así que Jesucristo fue humano total, pero sin la naturaleza pecaminosa. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, ¿qué dice allí? Pero sin pecado. Los seres humanos somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Esa era la que no tenía Jesucristo. Pero el cuerpo sí era humano, para poder derramar sangre, para poder morir, para que se cumpliera la sentencia divina cuando dijo el Señor, el día que comas de este fruto, ese día morirás. Satanás engañó a la mujer, ella persuadió al hombre que comiera, desobedecieron y se cumplió la sentencia divina.
fueron echados de la presencia de Dios, quedaron en muerte espiritual. Así que para el Señor rescatarlos, no podía quedar esa sentencia en el aire, tiene que cumplirse. Como cuando el código dice, el que cometa tal delito tendrá tantos años de cárcel. O donde hay pena de muerte, pena de muerte. Si no se cumple eso, se está entonces transgrediendo o violentando el código. Así que Dios mismo dijo, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Por eso que el capítulo 2 de los Hebreos dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, mira, ahí lo dice otra vez. Él, ¿quién es él? Dios, amén. Participó de lo mismo, de carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Cómo lo destruyó? Es que Satanás estaba reinando, el emperador de la muerte. Dice, aquí no puedes hacer nada. Todo esto tú mismo lo dijiste. Pecaron, están bajo mi reino. Están en mi reino de muerte. De aquí no me salen. Si no, espérate, yo voy a cumplir esa palabra. Esa muerte la voy a llevar yo. Para que ellos ya no tengan culpa. ¿Cuántos aplauden al Señor Jesús esta mañana? Alabanza al Señor. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Mire todo lo peligroso que es no creer que Jesucristo vino en carne como la nuestra. Sin carne, se manifestó en carne. Porque entonces la redención no tendría valor entonces. Amén. Porque fue su muerte, fue un ser humano que murió. Y por eso es que viene la expresión que el Señor dice en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque en ese momento estaba hablando desde su humanidad. El Cordero de Dios inmolado. Ese es el misterio. Porque lo que dice la otra doctrina, que Él no es el mismo Dios porque allí dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es peor, esa sí es grave. Porque sería un Dios igual al otro Dios, pidiéndolo que lo ampare. Y Dios no pide misericordia porque es Dios. Así que Jesús no estaba ahí como Dios, estaba como hombre. Así como dormía como hombre, amén. Se cansó como hombre, lloró como hombre, hasta se enojó como hombre. Amén, gloria al Señor. Pero así como frente a la tumba de Lázaro, mientras lloró por su amigo Lázaro, luego dijo, Lázaro, ven fuera. Y salió el hombre muerto después de 4 días. Amén. Aleluya. Como hombre lloró frente a la tumba de Lázaro. Pero como Dios le dijo, Lázaro, ven fuera. Como hombre iba dormido en el cabezal de la barca. Los apóstoles hasta lo estaban regañando. Mientras ellos luchaban, él estaba dormido. Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y le dijo al mar, un mar embravecido y un huracán bien fuerte, calla, enmudece, y se quedó quietecito. Como hombre va dormido, como Dios le habló al mar y a los vientos y se hizo grande bonanza. Por eso es que viene la pregunta de los apóstoles, ¿quién es este? Ellos no preguntaban por Jesús porque ellos sabían que Jesús lo conocían. 3 años por lo menos andando con él, lo conocían bien. Pero cuando ellos ven que le habla al mar y a los vientos, entonces viene esa pregunta que se contesta a sí misma. ¿Quién es este que aun a los vientos y al mar habla y le obedecen? El viento y el mar le obedecen solo a su creador, el que le puso límites. Este es el misterio maravilloso que nos tiene salvos aquí esta mañana. Alabanzas a Jesús. Ese es un principio, esa es una enseñanza intocable, no se puede mover, porque esa es la que nos tiene salvos. Gloria al Señor. Esa es la que nos asegura la redención, que Él murió en lugar nuestro, entregó su vida, derramó su sangre.
Amén, hermanos. Y así muchas cosas podemos decir esta mañana. Qué bueno es permanecer. Yo creo que en este año, si el Señor no viene, no, porque Él puede venir en cualquier momento. Como dijo el hermano Ciro Calderón, allá estábamos en Honduras. Dice, no, hermano, que por allí le dijeron a hermano Ciro, mire que por ahí un hombre escribió un libro que dice que el Señor viene ahora en el 2012, el otro que en el 2014 y el otro. Dice, hermano, yo le creo a todo lo que digan eso, se los creo a todos. Ay, ¿por qué? Sí, porque el Señor está por venir, puede venir en cualquier momento. Así que el que diga viene mañana, yo se lo creo. Y tiene sentido eso, ¿no? Pues que estamos esperándolo. ¿Ustedes creen que falta mucho para venir? Esto está, ve al creyente que se duerma, al creyente que esté por allí pendiente en las cosas mundanas y por allí, digamos, descuidándose, hermano, abra bien el ojo. Amén. Porque esto ya no da para más. Oiga, ¿sabe cómo se siente la iglesia en este mundo? Como si nos dijeran, no, ustedes no son de aquí, ¿ustedes qué hacen por aquí? Salgan. Nosotros estamos acostumbrados al pecado, a la mentira, a la injusticia, a todo. Y ustedes no son de aquí. Y la Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos que andamos por la tierra. Pero vamos hacia una patria celestial. Un día sonará la final trompeta. Aleluya. Llamando a sus santos. Alabanzas al Señor. Afirma tus pies, hermano. Afirma tus pies, hermana. Lo mejor de la vida te ha sucedido. Es que Cristo te haya llamado a su camino. Bendito el Señor. Él nos ama en gran manera. Por eso nos habla el corazón. Bendito el Señor. Vamos a darle gracias. Y vamos a esperar aquí alguna visita que nos acompaña esta mañana. Que se decida. Diga, bueno, yo creo eso. Yo creo que Jesús es mi Salvador. Creo en los caminos de Dios. Amén. Quiero conocerlos. Quiero caminar por ellos. Alguien que quiere reconciliarse, que ha sido un creyente. Sí, alguien que quiere reconciliarse. Un hermano que necesite fuerzas. Porque no levanta su mano o viene aquí, a este lugar. Aquí está Él. Yo creo que nadie se pierde mientras le diga a Jesucristo, aquí estoy delante de ti, ayúdame. Ese no se perderá nunca. Si usted se olvida de Él, sí. Pero mientras usted lo tenga en cuenta y le diga que lo ayude, Él lo va a ayudar. Le va a dar fuerza para seguir adelante. Amén. Adoremos al Señor mientras algunos se deciden seguir acá. Algunas visitas, algunas personas que digan, yo quiero seguir a Jesucristo. Venga, para que usted sea salvo en esta mañana. Adoremos al Señor. ¿Cuántos tienen deseo de adorarle en este momento? Bendito el Señor Jesús. Aleluya. Voy a la ciudad mejor, aunque me comienza sombras y dolor, dulce esperanza me alegrará. Vaya en mi temor, Dios me cuidará. Dios me cuidará, Dios me cuidará. Él es mi pastor, nada faltará. Estando con Él te podré